Hola familia, estamos comenzando una nueva serie, El rechazo, origen de conflictos. Al comienzo vamos a tener 4 grupos de parejas que van a estar analizando algunos tipos de rechazo en la Biblia. A nosotros nos correspondió Caín y Abel en Génesis 4, versículo 1 al 8. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, para responder la primera pregunta, nosotros como grupo identificamos 3 rechazos que se vivieron en esta cita bíblica, y el primero es el que se presenta de Caín hacia Dios, cuando él va a hacer presentar pues su ofrenda delante de Dios. Hay un rechazo al no dar lo mejor a Dios, a no escoger la mejor ofrenda para Dios, sino simplemente entregar lo que podía, lo que había y lo que pues le sobraba, por decirlo así. El segundo rechazo que nosotros identificamos es el rechazo de Caín hacia la respuesta que Dios le da. Cuando Dios le habla y le dice qué es lo que está sucediendo, porque de pronto estás actuando de esta manera, él no se siente de acuerdo con que el Señor no haya sentido agrado de esa ofrenda que él le presentó. Entonces también identificamos eso como rechazo. Y por último, el que pues siempre hemos hablado y hemos escuchado, y es el rechazo de Caín hacia su hermano Abel, al catalogarlo a él, por decirlo así, como el punto que causó que él no fuera la ofrenda elegida o la mejor ofrenda. Y para responder la segunda pregunta, ¿qué consecuencias trajo ese rechazo? Identificamos consecuencias físicas y de pronto también consecuencias emocionales. Dentro de esas consecuencias físicas está lo que dice la palabra de que su semblante cambió. Dice la palabra de que su semblante decayó. Entonces, cuando se evidenció ese rechazo en la vida de él, hay una transformación física en cómo él actúa. Nosotros pues ya yéndonos un poquito a lo que pensábamos en el contexto, colocándonos pues en el contexto, decíamos que cuando cambia nuestro semblante, cuando de pronto decae, nosotros ya podemos comenzar a hacer las cosas de manera diferente, de pronto ya no con la misma alegría, ya de pronto él no labraba la tierra con la misma alegría, sino que sus acciones y su rostro demostraba que efectivamente no estaba de acuerdo. Entonces, es la primera consecuencia. Y otra de las consecuencias que vimos del rechazo es la parte emocional, donde se activa primeramente el ego, al no recibir de la manera correcta el no de parte de Dios. Entonces nos deja como enseñanza aprender de que al recibir ese no, nuestra respuesta no necesariamente tiene que ser negativa, sino evaluar qué es lo que está pasando. Es la primera consecuencia. Que el no es una respuesta. No estar de acuerdo. El no también es una respuesta. Exactamente, Dios. el no es una respuesta posible. Nosotros hablábamos ahí y decíamos de que el rechazo no necesariamente es algo negativo, es algo que nos puede llevar a una autoevaluación para mejorar y crecer. Y también vimos, aparte del ego, también la envidia. Hablábamos pues que este podría ser el primer caso de envidia, donde la envidia hacia su hermano escaló tanto que el lazo familiar se cortó, el lazo emocional que habían de ellos como hermanos se corta y él toma la decisión de asesinar a su hermano. Buenas noches. Bueno, nosotros nos correspondió la lectura del texto de Ismael. Entonces, en respuesta a la primera pregunta, si se identifica el rechazo en el texto, en nuestro texto. ¿Ah? ¿Lo del texto? Todos tienen algo diferente. Ah, bueno. Entonces, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham.
Génesis 21, 8 al 14. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Luego sigue Génesis 25 del 1 al 6, los descendientes de Abraham y Setura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Zimran, Joksam, Medam, Median, Isbac y Sua. Y Joksam engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Angok, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y les envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Ahora sí. En respuesta a la primera pregunta, dice: identifica el rechazo en el texto. Identifique. Bueno, identifique. Entonces, nosotros acá en el grupo identificamos, ese fue el festival del rechazo ahí, ¿cierto? Primero que Agar e Ismael rechazaron a Isaac, el nuevo hijo de Abraham con Sara, ¿cierto? Se burlaban de él. Luego hubo rechazo de Sara hacia Agar e Ismael, cuando se dio cuenta que se burlaban de su hijo. También de Abraham, pues nosotros digamos que de pronto no era porque quería, pero le tocó. Fue lo que percibimos. Pero se vio como un rechazo de Abraham hacia Isaac y a Agar, ¿cierto? También el rechazo de Abraham hacia sus concubinas y sus hijos también. La segunda pregunta, o mejor dicho, ¿qué consecuencia trajo ese rechazo? Pues, digamos, nosotros concluimos que entre tantas cosas hubo división entre hermanos en primer lugar, entre Isaac e Ismael. Envidia del hermano mayor hacia el hermano menor. Cuando nace Isaac, de pronto en Ismael se genera ese sentimiento de envidia. Inequidad también entre hermanos, porque digamos que en teoría el primogénito era Ismael y después se quedó sin nada prácticamente. Desprecio también entre hermanos, resentimiento de parte de Agar e Ismael por la suerte que les tocó por ese rechazo, ese abandono. Y también impotencia, digamos, de Ismael, porque siendo el primogénito ya después no pudo hacer nada, tampoco su madre Sara pudieron hacer nada con el destino que les tocó. Fue, digamos, como que las consecuencias que identificamos que pudo tener ese rechazo. Bueno, esta lectura, como es un poco larga, vamos a tratar de que sea lo más dinámica posible. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que contó? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Bueno, lo que viene después de esto todos lo sabemos, que la travesía y la pena que tuvo que tener José. Bueno, nosotros en esta lectura, que es bien hermosa la historia de José, identificamos varias cosas relacionadas con lo que estamos trabajando hoy, pero también otras cosas que afectan, pero sí tienen que ver con el rechazo, pero de manera indirecta. Bueno, el primer rechazo que vemos es el de Israel, que es el que origina el resto de los rechazos. Israel rechaza a sus hijos por preferir a José. Y ese rechazo origina en el corazón de todos los hermanos de José resentimiento. Y del resentimiento derivan una cantidad de emociones que no son positivas, como el odio, el fastidio, la envidia, el deseo, los malos pensamientos, el conspirar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Jacob, llamado Israel por el Señor, rechaza a sus hijos por preferirlo a él, origina un primer rechazo que origina resentimiento y trae como consecuencia más rechazo. Entonces el rechazo trae más rechazo. La consecuencia es que sus hermanos ahora lo rechazan a él, le tienen envidia, lo odian y lo terminan vendiendo. Entonces, la primera imprudencia que veíamos en el grupo es
que no fue prudente José al contar sus sueños, como el pastor Gustavo en la serie antepasada, la de Sueños en la Cuarta Dimensión, hablaba de esto precisamente, y eso hablábamos en el grupo, que sí, el Señor le dio un sueño a José, pero no le dijo, ve y boquéalo a todos tus hermanos y a toda la comunidad. A veces el Señor nos da sueños, visiones, pero entonces del impulso y de la emoción de que, ay, el Señor me dijo esto, te crees con el poder de poder intervenir la vida de otra persona o la tuya propia, y tu vida no es tuya, le pertenece a Dios. Y cada paso que das, y más si el Señor te dio un don, debes consultarlo con el Señor. Y en ninguna parte en la palabra dice que José dijo, Señor, por favor, dame dirección, cuento este sueño. No. Él fue de boca floja, como dicen por ahí. Él fue de boca floja contando, y la consecuencia de esa desobediencia fue que sí, José iba a ser el segundo en Egipto, pero quizá, igual que el pueblo de Israel en el desierto, quizá no le iba a tocar pasar todo ese desierto y toda esa penuria tan fuerte que tuvo que vivir José por la desobediencia para llegar a ser el segundo de Egipto. Si hubiese sido obediente, quizá hubiese llegado a cumplir el propósito sin tanta pena, como a veces nos sucede, como le sucedió al pueblo de Israel por desobediencia. Nos dan una promesa, pero por no caminar en obediencia terminamos penando. Entonces, bueno, eso fue como lo que hablamos en nuestro grupo. Perfecto. Anoche. Bueno, a nosotros nos tocó Mateo 13, 54. Hicimos un ejercicio de contextualizar lo que le pasó a Jesús en nuestra época. Si Jesús hubiese pasado eso en Barranquilla, ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese pasado este texto de Mateo 13 en Barranquilla? ¿Verdad? Dice la Escritura, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Jesús llegó a un sitio y comenzó a enseñarle, y no como cualquiera. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Así es. Tenía toda la autoridad, no como los escribas y los fariseos, sino enseñaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura. Pero las personas que se levantaron con él, Barranquilla es conocida como la capital mundial del perrateo, ¿verdad? Dicen por ahí. Y imagínense ustedes en una esquina de un barrio popular, de Rebolo, Las Nieves, Jesús en una iglesia predicando, y en la esquina los amigos que jugaron bolituñita, jugaron bola de trapo, mira, y qué pastor, y ahora hay que haciendo milagros. ¿De dónde le viene a tanta autoridad? ¿Verdad? Y dice la Escritura que en el versículo 57, y se escandalizaban de él. Se escandalizaron. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador personal, lo primero que dicen a nuestros amigos es, mierda, te metiste a loco. Te metiste, aleluya, hasta ahí llegaste. Muchos nos quitan el habla, se apartan de nosotros. Pero si nosotros estuviésemos de pronto en otros caminos o en otras cosas, ahí sí nos buscan. Mi llave, mi hermanito. Pero mira, ahora Chucho y que, imagínate, sábado de carnaval y que un culto en la casa de él, ¿quién va ahí? Y nos rechazan. A Jesús lo rechazaron. ¿Cuál fue el rechazo en el texto? La gente comenzó a mirarlo y decirle, pero ven acá, este no es el hijo de José el carpintero, el que hizo la ventana donde mi mamá. Y la mamá de él no es la vieja Mayo, la que vende los fritos. Y los hermanos de él no es Jacobo, Chepe y Simón y Judas. Ven acá, si esos manes juegan boletrapo con nosotros. Y las hermanas de él, mira, la hermana está casada con Ledovico, el man que presta plata en la esquina. ¿De dónde viene este ahora y qué predicador? Y muchas veces cuando el Señor nos llama a un ministerio o algo, que estamos haciendo algo, lo primero que tenemos es el rechazo de las personas que nos conocen. Y es lo primero que tenemos que afrontar. Y no tener vergüenza. Porque si nos avergonzamos del Señor, el Señor también se avergonzará de nosotros. Jesús no se avergonzó. Aunque aquí en este pasaje dice parte de lo que lo matonearon. A Jesús lo matonearon en la cruz.
A Jesús, inclusive, personas le dijeron que nosotros no somos hijos de fornicación, dando a entender de que él no había sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús sufrió toda clase de rechazo, pero aunque sufrió toda clase de rechazo, no habló, sino que con su testimonio venció todos esos obstáculos. Así es. ¿Verdad? Esos fueron los rechazos. La gente siempre se va a escandalizar. Cuando decimos, soy cristiano, soy un hijo de Dios, soy una hija de... Mi hogar es cristocéntrico, la gente se va a escandalizar. Dice la Escritura, así como se escandalizaron con Jesús y se escandalizaban de él, ¿verdad? Y la segunda, ¿qué consecuencia trae el rechazo? Jesús no hizo milagro. A las personas que él llegó y les predicó y les enseñó, y a pesar de que hizo algunas cosas, Jesús no pudo hacer más por la incredulidad. Muchas veces Jesús no hace más en nuestra vida porque llegamos y que va a predicar Mario, imagínate tú. Si Mario tiene 2 meses en la iglesia, tiene mes y medio, ¿a quién va a enseñar? Si todavía no se sabe los 5 primeros libros de la Biblia. Pero de todos aprendemos. La Biblia dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sirva, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos en nuestro grupo. Lo segundo, el rechazo, la incredulidad. Perfecto. Yo no pensé que iba a ser tan bueno. Yo pensé que iba a ser bueno, pero bueno, buena la actuación. Tú trabajas en teatro, ¿verdad? Eres artista de teatro, ¿verdad? Lo hiciste muy bien. Sí. Bueno, perfecto. Estamos aprendiendo. Eso es lo importante. Bueno, vamos a continuar con el tema del rechazo. Bueno, hay una visión general de rechazo. Bueno, ya vimos que el rechazo no es de esta época. Eso no es una cosa que comenzó ahora con el ciberbullying y todas estas cosas. El rechazo comenzó desde el inicio de la humanidad, ¿verdad? Se puede decir que el rechazo es una negativa de una persona de aceptarle por lo que yo soy o por lo que no soy. Así como decía el compañero aquí, en el caso de Jesús, no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque no aceptaban que él era el hijo el hijo del carpintero, ¿verdad? Y hay personas en nuestra vida que no nos aceptan a nosotros como nosotros somos y también por lo que no somos. Porque también es de esa manera. El rechazo viene del latín, una palabra latina, pero su significado es de tirar hacia atrás, así como hicimos el ejercicio con la parejita, tirar hacia atrás, un retroceso, una resistencia. ¿Ya? Y eso es lo que quiere precisamente el enemigo con nosotros, nos quiere bloquear, nos quiere echar hacia atrás. Esa es la principal arma del enemigo, cuando a nosotros instala en nosotros ese síndrome del rechazo, nos hace a nosotros con una personalidad débil, de tal manera que vamos a ser presa de él. Y de todas aquellas cosas que nosotros tenemos, esos sueños de grandeza que nosotros tenemos, esas cosas que nosotros queremos alcanzar, nos va a bloquear de tal manera que nosotros, los primeros que nos vamos a creer esa mentira, somos nosotros mismos, ¿verdad? El rechazo produce unas heridas interiores. ¿Ya? Como son heridas interiores, como cuando uno tiene una, ¿cómo se llama en medicina? Una hemorragia interna. De pronto tú no estás viendo esa herida, ¿verdad? Pero si tú esa herida no la curas, si tú esa herida no le prestas atención, se te va a presentar más adelante, no sé, ¿cómo se llamará en medicina? Una gangrena, una infección. Se te puede presentar fiebre, se te pueden presentar una cantidad de sintomatologías, ¿verdad? Eso era lo que le decía Jeremías, en Jeremías 6:14, el Señor le dice a través de Jeremías a los gobernantes de la época, le dice que ellos tratan al pueblo de una manera, ¿cómo dicen ellos? Vamos a buscarlo exactamente, búscatelo, Margarita, Jeremías 6:14, donde le dicen a la gente, dicen paz y no hay paz.
Es decir, de esa manera el Señor le está diciendo a ellos que dejen de jugar con la gente. El pueblo del Señor estaba dolido, estaba destrozado. ¿Y qué venía la gente de la época? Le decían paz, paz, pero no había ninguna paz. Y Jeremías, como mensajero del Señor, trajo muchos mensajes, pero que en esa época no los quisieron atender. Curas superficiales. Miren, a nosotros que vamos a una iglesia, yo creo que todos los que estamos aquí hemos asistido a alguna iglesia, ¿verdad? Ya han escuchado esta palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O lo dicen. Dicen que he aquí las cosas son nuevas. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero si eso que nos dijeron a nosotros en la iglesia se queda ahí y nosotros no hacemos un taller como esto, no tenemos una misión como Familia Sana, no tenemos una misión como la de los jóvenes, no tenemos una escuela como la de los niños, lo que el Señor demandaba del pueblo, de los dirigentes, era eso, que no se quedan ahí sin unas simples palabras suaves, sino que eso lo lleven a la práctica, que lleven al pueblo a sentir todas esas cosas. Y por eso nosotros estamos haciendo lo que, ¿cómo es tu nombre? Lo que Mario decía, el servicio, dice que nosotros, ¿a qué venimos nosotros? A servir, ¿verdad? Lo que nosotros recibimos por gracia debemos dar. Por eso esta enseñanza de hoy es una enseñanza que no solamente es para que se quede aquí con nosotros, sino que esta enseñanza la debemos llevar también nosotros a nuestras casas, a nuestros familiares. Bueno, les decía que esa infección que se produce cuando hay una herida, Margarita y yo decíamos que son como unas heridas en las entrepieles del alma. ¿Por qué? Porque están tan arraigadas en nosotros que están por allá adentro y a veces nosotros en nuestras relaciones interpersonales actuamos de una manera que nosotros no sabemos. Bueno, ¿y por qué yo actúo así? A veces uno en las relaciones matrimoniales de pronto se le sale un grito con la esposa o una actitud mala y uno dice, bueno, ¿y por qué yo hice eso? Si yo no quería hacer eso. Pero son cosas que están allá en las entrepieles del alma y nosotros tenemos que mirar y tenemos que comenzar a estudiar eso. ¿Qué ocurre en nuestra vida? Porque lo que pasa es que la gente a veces llama a esas cosas que nos ocurren a nosotros, que son unas enfermedades, los llamamos a nosotros como si fuera una identidad. Y no has escuchado a una persona que dice, no, es que yo soy así. No, es que yo siempre he sido así. Yo hablo así. Yo soy yo. Le digo, no, es que yo soy así. Yo hablo fuerte. Y resulta que tengo que analizarlo. De pronto es una herida del pasado. Tengo que comenzar a analizarlo. El primero que se está enseñando aquí, cuando estábamos estudiando este tema, soy yo. Yo digo, bueno, porque yo a veces actúo de esta manera, ¿verdad? Pero esas malas actitudes, que por ejemplo, como la insensibilidad, el desdén. Hay personas, por ejemplo, que son perfeccionistas y dicen, no, yo soy así, yo soy perfeccionista. Pero ¿de dónde viene esa actitud? ¿De dónde viene esa manera de actuar? Y uno lo tiene como si fuera su identidad. Y resulta que la identidad de nosotros no está en el rechazo. La identidad de nosotros está en ¿quién? En Cristo, ¿verdad? Tenemos que comenzar a desarrollar esa identidad en Cristo. Hay personas que tienen una incapacidad para conectarse con otras personas, para involucrarse emocionalmente con otras. Y si comenzamos a analizar, es posible que vengan de situaciones pasadas, de relaciones con nuestros padres. Hay personas que presentan sintomatologías, por ejemplo, como que son demasiado exigentes, ¿verdad? Hay personas que quieren agradar a todo el mundo. Quieren agradar a todo el mundo. Hay personas que quieren agradar a todo el mundo. Quieren bañarse en todos los aguaceros. Dice, bueno, ¿y por qué las personas tienen ese deseo de figurar? Hay personas que tienen deseo de figurar, o ustedes ven una chica que se viste de una manera, no sé, ¿cómo? Llamativa, provocativa, pero lo que está buscando es atención. De pronto fue rechazada en su casa y está buscando atención. Está buscando llamar la atención. La timidez, la introversión de las personas son heridas que están abiertas y que eso no ha sido tratado, ¿verdad? Por eso entonces yo le digo en esta noche, nunca asocies
una disfunción con tu identidad, porque tu identidad no está en ese rechazo, en esa disfunción. Tu identidad está en Cristo. Y Cristo nos dice a nosotros, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que nosotros vamos a ser sanos de tal manera, así como va prosperando nuestra alma. Mucha gente piensa, incluso personas que están en Cristo desde hace mucho tiempo, que pueden tener la unción, que pueden dirigir grandes grupos y piensan que por tener la unción ya tienen la sanidad. Pero hay personas que aún teniendo la unción no tienen la sanidad porque no han sido tratados por el Señor en este tema tan importante que es el rechazo. Así como fue tratado Ismael, así fue como fue tratado, bueno, no tratamos el caso de David, pero David es uno de las personas más rechazadas que hubo. Es más, yo como vi un equipo aquí tan bueno, mejor dicho, yo estoy tan contento, hoy vi un equipo buenísimo, los que estuvieron aquí al frente, que vamos a hacer un ejercicio para la próxima, porque este tema continúa, porque hoy va a ser la visión general del rechazo, pero en la próxima vamos a desarrollar, porque no es solamente presentar el rechazo, sino, y ya vimos cuál es el rechazo y cuál es la solución. Entonces, para el próximo, desde ya vamos a tener una tarea que la vamos a hacer en casa. Y la tarea es que nosotros tenemos que comenzar a estudiar la Biblia, pero con un propósito. Vamos a estudiar en Primera de Samuel el caso desde que David es erigido como rey, hasta el momento en que David llega a ser rey. Todo lo que le ocurre a David. Van a ver ustedes ahí, eso va a haber mucha tela por cortar, va a haber mucha carne para que nosotros veamos después cuando analicemos el rechazo. Bueno, ¿qué ocurrió con David? Si David lo ungieron desde rey, desde que mató a Goliat, ¿por qué demoró tanto tiempo para llegar a ser rey? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese rechazo que él tuvo? ¿Verdad? Porque nosotros todos, de una u otra manera, hemos sido rechazados. Y ese rechazo se instala en nuestro ser. Ustedes saben que nuestro ser la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensiblemente. O sea que nosotros, así como el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros también, a imagen y semejanza que somos, nosotros también somos una triple unidad. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Bueno, entonces ese síndrome del rechazo, ¿por qué se llama síndrome? Porque es una serie de síntomas que se van presentando que demuestra que en ti hay una enfermedad. Cuando tú ves a una persona que actúa de una o tal manera, tú dices, en esta persona debe haber algo ya. Y si tú comienzas a ahondar en la persona, te vas a dar cuenta que en su pasado hubo rechazo. Si nosotros comenzamos a mirarlo de esa manera, nos vamos a dar cuenta que vamos a comenzar a entender a nuestro prójimo. Nos vamos a poner en el lugar de ellos. Y si es el caso, a través de nuestros conocimientos en la palabra, a través de una palabra, le podemos llevar sanidad a esa persona. O por lo menos que comience a conocer, porque la sanidad no está en nosotros, la sanidad está en el Señor. Que llegue a conocer el Señor para que la sanidad venga de parte de Él. Entonces, hay una frase que dice que solo por el hecho de que yo soy así, no significa que debo ser así. Y esa es una frase que todo el mundo dice, no, es que yo soy así. Yo soy uno de esos, que le digo a Margarita, no, es que yo soy así. Yo soy así, yo hablo así. Y ese es nuestro principal problema, es la manera mía, la manera como yo hablo, a veces que hablo muy fuerte. Tengo que mirar, comenzar a analizarme. O sea, aquí me estoy dando yo, porque el tema me está dando a mí, o sea, tengo que comenzar a analizar en mi pasado, ¿verdad? Porque cuando uno recuerda, por ejemplo, si yo te digo la palabra a ti, padre, si te digo la palabra madre, si te digo la palabra escuela, si te digo la palabra quinceañero, tú te acuerdas de cosas bonitas en tu vida, en el pasado, ¿verdad? Pero si yo te digo la palabra rechazo, tú comienzas a mirar, oye, en mi vida, ¿dónde hubo rechazo? ¿Quién me rechazó? Y nos vamos a dar cuenta
no son buenas cosas que vienen para nuestra vida, porque nos estamos acordando de cosas que nos fueron buenas para nosotros. Nosotros, hay un ejemplo que está en la Biblia y que en Jeremías 18 del 1 al 6, el Señor nos compara a nosotros como esa arcilla, y donde nosotros somos la arcilla y eres el alfarero. Ustedes han visto cómo un alfarero moldea la arcilla, ¿verdad? La moldea como en una especie de un torno, dando vuelta, con la mano va formando, y él se da cuenta tú te das cuenta de pronto que si ese jarrón que estás haciendo no va bien, ¿qué haces? Vuelve aplanas otra vez la arcilla y comienzas a hacerlo. El Señor es así con nosotros, siempre nos está formando. El Señor nos conoce a nosotros, porque Él fue el que nos diseñó. Y así como Él nos diseñó, Él tiene la facultad también para moldearnos. Él siempre va a estar moldeándonos a nosotros, porque el rechazo nos puede moldear a nosotros de una manera. El rechazo nos moldea a nosotros de una forma incorrecta, que nosotros no vamos a llegar a nada bueno si nosotros nos dejamos moldear por el rechazo y no nos dejamos moldear por el alfarero. Hay un caso que se me viene a la mente. Imagínense en el caso que vamos a analizar, que es el de David. Imagínense a Samuel, que Samuel fue el que fue mandado a ungir a David a la casa de Isaí. Imagínense cuántas veces se ha presentado Samuel de pronto a nuestra casa. Imagínense si Samuel tocara el timbre en la casa y diga, ¿dónde está el rey? Te presenta ya el caso a tu casa. ¿Dónde está la reina? Y tú dices, la reina, que no hay reina. Pero vamos a ver que el Señor nos ve a nosotros. El Señor nos dice que nosotros somos ¿qué? ¿Verdad? Y nosotros no creemos que nuestros hijos, a veces no creemos en todas las facultades, todos los talentos que tienen nuestros hijos, incluso que tiene nuestra esposa. Estamos tratando aquí un tema de parejas. A veces nosotros no sabemos la reina que tenemos en la casa. Y muchos andan buscando la reina allá afuera y resulta que la reina la tenemos en la casa. O sea, el profeta Diomedes Díaz la conoció a tiempo, ¿verdad? Él hizo una canción que dice la reina. Ahí parafraseando, dice que tú eres la reina. Para nosotros, nuestra mujer debería ser siempre la reina. ¿Ya? Y ellos deberían vernos a nosotros como mi rey, mi señor. Que no solamente para ella, también para nosotros. Y nuestros hijos deben ser siempre los príncipes. Bueno, ahora que estamos hablando de la reina y el rey, nosotros aquí en Familia Sana tenemos una palabrita, un código. Ven acá, Margarita. Isaac y Mónica, vengan acá al frente, por favor. Ayúdenme con esto. Les vamos a enseñar a los que vienen por primera vez un código que nosotros tenemos aquí. Antes que Margarita continúe con el tema ya de la parte. Bueno, enséñenos Isaac, el código aquí cuando nosotros decimos la palabra protocolo. Protocolo. ¿Qué significa protocolo? Explica. Protocolo quiere decir la aproximación más hermosa que puede tener el hombre, el rey de la casa, hacia la reina de la casa. Y todos los que tenemos esta camiseta de color, creo que sabemos lo que significa protocolo. Así que vamos a activar el protocolo y todos los participantes también. Nos van a... Cuenta de 3, creo que nuestro amigo nos va a ayudar. Bueno, 1, 2 y 3, protocolo. Cuando aquí en Familia Sana se diga protocolo, el sujeto tiene que sujetar a la sujeta, ¿por dónde? Por la jetica, por la jeta. Pues somos costeños, ¿verdad? Somos costeños y lo estamos diciendo de una manera jocosa. Pero es la acción de sujetar a la sujeta por la jeta. Bueno, así termino yo mi intervención. Ahora sigue mi esposa. No sé si tenemos tiempo todavía. ¿Qué hora es, pastor? 10 minutos. Bueno, Margarita, en 10 minuticos le va a adelantar un poquitico.
Bueno, Margarita va a hablar de su testimonio con relación a esto. Bueno, buenas noches. Voy a contarles un poco de mi historia. Quiero decirles que este tema para mí ha sido muy importante porque creo que fue lo que me llevó a conocer al primer amor de mi vida, que es Jesucristo. Yo soy hija de padres separados. Realmente a mi papá no lo conocí, tenía año y medio, 2 años, cuando él decidió dejar a mi mamá y se fue a vivir a otro lugar, y desde entonces pues yo nunca más lo volví a ver, yo nunca supe qué pasaba con él, dónde estaba, nada, yo no supe nunca más, hasta el día de hoy no sé nada de mi papá. Pero mi mamá, cuando yo tenía 8 o 9 años, ella decidió rehacer su vida con otra persona, y esta persona fue un excelente papá para mí. Por lo tanto, yo en mi mente siempre pensé que yo tenía sanada esa parte de mi vida, porque desde los 8 años yo tuve una figura paterna, y una figura paterna buena, una persona que me respetó, que me quiso hasta el último día de su vida, que me enseñó, que estaba para mí en los tiempos en que yo lo necesité. O sea, eso me ayudó a mí. Incluso que en el colegio, cuando preguntaban por el papá de Margarita, el papá no, pero ya cuando él llegó a ser parte de mi vida, ya yo podía decir, aquí está mi papá. Entonces yo sentía que en mi vida no había pasado nada con relación a este tema del rechazo. Pero cuando yo conocí de Cristo a los 15 años, un día fui a una conferencia y empezaron a tocar el tema del rechazo. Y yo decía, no, eso, mis papás eran separados, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Cuando empezamos a ahondar sobre este tema, el Señor empezó a mostrarme que realmente sí tenía un síndrome de rechazo. Y es cuando yo empiezo a analizar muchas cosas de mi vida, de mi personalidad, porque es que una cosa que tiene el rechazo es que esta es una enfermedad, no sé, un síndrome que es silencioso. O sea, muchas veces no nos damos cuenta de que lo tenemos. Muchas veces pensamos que hace parte de nuestro diario vivir o de nuestro carácter, pero realmente es algo que debemos corregir, y que solamente lo corregimos a través de Cristo, y que nos damos cuenta que está a través de Cristo. Entonces yo empecé un proceso para poder identificar todas mis acciones. Por ejemplo, yo en el colegio era tremendamente tímida. Yo no era capaz ni siquiera de hacer una exposición ante mis amigas del colegio, yo no era capaz. O sea, yo me colocaba ahí al frente y yo empezaba a sudar y quedaba sin habla. Yo intentaba decir lo que quería decir y no podía. O sea, estar aquí para mí es maravilloso. Y para los deportes, nada que ver, y menos si tenía que ver con balones. Entonces teníamos clase de voleibol y la bola venía y yo me salía de la cancha, porque yo no quería saber nada, que eso, o sea, yo sentía que eso me iba a hacer daño, que eso no podía llegar, que yo le iba a pegar con las manos, no, me zafa las manos. No, era terrible. Y el básquet peor, esa bola pesa más. Entonces, menos. Entonces, yo cada vez que había clases, yo me enfermaba. Clases de educación física, tengo la menstruación, tengo cólicos, tengo dolor de cabeza. Todo lo que se me ocurriera, yo lo hacía, iba a la enfermería, me desmayaba, mejor dicho. Era una cosa tremenda porque yo tenía miedo de los deportes. Por eso fui una chica gorda. Bueno, gorda, sí, fui gorda. No llegué al grado de obesa porque no fue tanto, pero obesa fui ya después. Gorda, y entonces en el colegio, claro, todo el mundo, no, que vamos a hacer esto, que los bailes, me encantaba bailar, pero no era capaz de salir a hacerlo. Entonces ahí empecé a darme cuenta, cuando ya conocí del síndrome del rechazo, empecé a darme cuenta porque me daba miedo esto, porque me daba miedo aquello, porque una de las características principales de este síndrome es que nos volvemos
se me fue la palabra. Nos volvemos que todo nos da miedo, inseguros, nos volvemos inseguros y todo nos causa, todo lo pensamos, si yo hago esto y si me pasa aquello, o sea, y armamos toda una película y nos volvemos inseguros en todo lo que hacemos. Y a la edad de 15 años, 13 años, 14 años, o sea, mucho más. Entonces, esto lo venimos desarrollando y cuando venimos a la adultez y queremos conocer a una persona, tener un noviazgo, pues lógicamente es más difícil. Entonces, son muchos temores lo que uno arrastra cuando tiene este tipo de síndrome, el síndrome del rechazo. Y bueno, para contarles entonces, para cuando conocí a Jimmy, ya yo había empezado el proceso, pero no estaba empezando. Cuando yo conocí a Jimmy, sí, Jimmy la Maravilla. Entonces resulta que yo conozco a Jimmy y ustedes que lo han conocido así como por encimita y los que ya lo conocen un poquito más, saben que Jimmy habla, Dios mío. Él es como una biblioteca ambulante. Todo lo que ustedes le pregunten, él lo sabe. Entonces, imagínense, yo toda tímida en el matrimonio de su hermano, y yo toda así, y miraba a todo el mundo, ni hablaba, parecía un repollo, porque ese día me puse un vestido así como grande, y yo gordita, entonces peor, entonces me sentía incómoda. No, era una locura. Y llega él, que, oye, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias. Y me dice, bueno, quiero decirte algo. Tú no sabes que yo me leí un libro que se llama El Principito. Y el libro dice, lo esencial es invisible a los ojos. No se ve, solo se puede ver con el corazón. Y yo, wow, qué interesante. Y yo me miraba y decía, ¿será que qué? Poeta, es que, como haría Daniela. Así, rapidito. Entonces, a mí me llamó la atención y él empezó a decirme, y es más, tú estás gordita porque tú necesitas dar amor, estás llena de mucho amor y tienes que darlo. Mira, yo soy súper flaco porque Jimmy era flaquísimo. Jimmy era flaco y nada más como así con un afrito. ¿Y cómo es que se llama? Yo decía, ay señor, pero es que él parece como bombombum, así un palito y el pelo. Y yo decía, ¿y tú qué crees que puedo hacer? Y no, es que si tú me empiezas a dar amor a mí, yo voy a engordar y tú vas a bajar de peso. Yo, wow, qué interesante. Y así me conquistó. Cuando vine a ver, a los 2 días estaba en mi casa y llega a mi casa y mi abuelita, una mujer recelosa, ya no podía ver a ningún chico que se acercara. Lo atiende con galletitas, jugo de naranja, y me he quedado yo, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y así empezamos a conocernos, y empezamos a hablar, y no sé qué, me fue llenando como de mucha seguridad, porque era una persona bastante agradable. Y así empezó nuestro noviazgo. Y bueno, para que sepan la continuación, tienen que venir el próximo miércoles. Están comprometidos. Si quieres saber cómo terminó mi testimonio, te invito a que nos acompañes a la próxima entrega donde terminaremos ese tema y encontraremos tips muy importantes para superar el síndrome del rechazo.